pueden salir a su clase. En el libro de Isaías, ¡Aleluya! vamos a leer Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. ¡Aleluya! Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer el verso 5 y el verso 6. Yo leo el 5 y todos juntos unidos con el 6. Dice así la palabra del Señor, Isaías capítulo 1, 5 y 6. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Puede sentarse, hermano, en esta hora. ¡Aleluya! Puede sentarse. Vamos a meditar en esta porción. De entrada, yo estoy seguro que si lo leyó con atención va a decir: ya va a empezar el hermano con sus prédicas antidiluvianas, ¿verdad? Porque ahora todo es amor. Todo debe de ser muy suave, si no se nos va la gente. Pero bueno, lo importante es que se dé el mensaje. Y sí parece un tema, perdón, una porción de la palabra muy dura. Y sí es muy dura. Dios le está hablando muy fuertemente a su pueblo. Le está exhortando de una manera muy fuerte. Pero vamos a tratar de desarrollar este tema. Vamos a ver, dice en primer lugar: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Fíjese, en la primera pregunta dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? Quiere decir que Dios estaba trayendo castigo. La palabra castigo es una palabra que suena muy fuerte. Cuando te dicen te voy a castigar, como que ya le pensamos qué me va a hacer, qué me van a decir, y tratamos de excluirla. De hecho, hoy en muchos lugares, en escuelas y en otros lugares donde se tiene una enseñanza para niños, esa palabra está proscrita, no se puede hablar de castigo. En nuestro tiempo había maestras que te aventaban el gis, te aventaban el borrador y te pegaban. Bueno, eso nunca lo vi yo, pero bueno, le daban de reglazos, dice mi hermana Clara, que daban de reglazos. Y si tú te quejabas con tus papás, pues el papá decía: pues de seguro has de haber hecho malo, bien te lo mereces. O todavía lo que es peor, el papá el otro día va y felicita al maestro y le dice: qué bueno, maestro, que castiga a mi hijo porque a veces no quiere estudiar. Eso era en el pasado. Ahora ya es al revés, ¿verdad? Ahora no se pueden tocar ni con el pétalo de una rosa, porque los papás saltamos enseguida: pero ¿por qué le pega a mi hijo? Lo voy a demandar, lo voy a acusar. Bueno, muchas cosas. Ya no es como antes. Pero lo cierto es que el valor de la palabra no ha cambiado. Sigue siendo una palabra muy fuerte. Entonces aquí dice en la primera pregunta: ¿por qué querréis ser castigados aún? O sea, Dios estaba ya tratando con el pueblo, les estaba a través de acciones, los estaba tratando de volver al camino. Porque déjeme decirle que ese es el propósito de un castigo. Ese es el propósito del castigo. El propósito del castigo es hacer, ¿verdad?, que en este caso, si pensamos como padres castigando a un hijo, es poderle dar a nuestro hijo, redireccionarlo si se está yendo chuequito. Creo que ese es el propósito. Claro, yo sé que también hay gente que castiga sin motivo, sin razón, pero el propósito de un castigo es eso: redireccionarlo. Y nosotros vemos que esto también es muy válido hoy en nuestro tiempo. Dios actúa de esa misma forma en nuestro tiempo. La Biblia, en el libro de Hebreos,
dice algo muy similar con respecto a las correcciones que Dios nos hace. Dice la palabra que Él al que ama, lo corrige, lo disciplina. ¿Y qué dice también? Que azota al que tiene por hijo. ¿Sí? Entonces, si se da cuenta, se lo estoy aclarando porque a lo mejor usted va a decir, pero es que tú me estás hablando del Antiguo Testamento y estamos viviendo en la gracia. Pero Dios no cambia. Ha cambiado los tratos de Él hacia el hombre, pero lo que es Él en esencia, Él no cambia. Él sigue usando sus métodos para tratarnos de regresar al camino. Entonces este pueblo era un pueblo que era duro, era muy duro, no entendía. De hecho, Él les hace un reproche. Si nosotros leemos en el verso 2, Él le dice al pueblo de Israel, dice, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Crié hijos y los engrandecí. Vean usted la bondad de Dios. Esto nos está hablando de bondad, porque si nada más nos enfocamos en que Él castiga, pues por eso es que nosotros tenemos una comprensión de Dios de que Él es un Dios regañador, enojado, y no es así. Dice la palabra que primero Él los crió. ¿Cuántos de nosotros hemos criado a nuestros hijos? Ahí como podemos, ahí los vamos criando, ¿verdad? Ahí la llevamos. Pero Dios no tan solo los crió, sino dice también que los engrandeció. Esa es otra cosa que debemos de tomar en cuenta. Los engrandeció. A veces nosotros criamos, pero no engrandecemos. Pero Dios dice que Él crió y los engrandeció. Y a cambio, ¿qué hizo el pueblo? Dice el verso 2, y ellos se rebelaron contra mí. Yo lo estoy leyendo así bien seco, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que cuando Dios le estaba dando esta palabra a Isaías, le estaba mostrando esta revelación a Isaías, lo ha de haber dicho con sentimiento Dios. Porque acuérdense que Dios es una persona. Amén, amén. Dios siente. Amén. Dios se enoja. Dios se alegra. Amén. Dios tiene misericordia. Dios tiene compasión. Amén. No es una roca de un témpano de hielo. Él siente. Y cuando estaba estudiando esta porción, digo, ¿cómo lo habrá percibido Isaías? Él estaba recibiendo la revelación. ¿Cómo lo habrá percibido cuando Dios dice, y ellos se rebelaron contra mí? Yo a lo mejor me exageré, pero yo me imaginé a Dios llorando por cómo el pueblo le estaba pagando. Se estaba olvidando de Él. Y es que no recordemos, hermano, número uno, recordemos que es lo que más desea con su pueblo, en aquel tiempo Israel, en nuestro tiempo con la iglesia. Lo que Él más desea es tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Él quiere que lo busquemos. Él quiere que estemos siempre dependiendo de Él. Él quiere cobijarnos como la gallina a sus pollitos. Por eso él se lo dijo a su pueblo, dice, quise cobijarlos como la gallina a sus polluelos, dice, pero no quisiste. Entonces vean, empezamos viendo el amor de Dios. Empezamos hablando de castigo porque así lo dice. Pero antes de ver el castigo, tenemos que ver el amor de Dios. Amén. ¿Y por qué nos castiga? Él no se deleita en el castigo, dice la palabra. Él no se deleita en castigar, pero a veces para hacernos entrar en razón, tienen que venir los problemas. Hoy en muchas iglesias o hermanos, oigo que dicen, ya no dicen los problemas, sino dicen, es mi proceso, estoy en mi proceso.
¿verdad? Para tratar de suavizar las cosas. Dice, es que Dios me tiene en un proceso. Pero el proceso no es otra cosa que una llamada de atención de Dios para corregir algo deficiente en nuestra vida. Esos son los procesos. Entonces, vean que el amor de Dios es muy, muy grande. Dice, mi pueblo no entiende, no tiene conocimiento. Mi pueblo no entiende y no tiene conocimiento. El pueblo vivía, hermano, en una línea vertical, en una línea horizontal. El pueblo solo veía lo que estaba por delante de ellos. No veían las cosas desde un punto de vista celestial. Usted sabe que si usted ve las cosas desde su ángulo de visión, desde su propia altura, a veces las cosas son muy diferentes a que si las vemos desde arriba. Por ejemplo, yo en ocasiones desde aquí veo mucha gente, pero me ha tocado ver desde allá, desde atrás hacia acá, y ya veo diferente. Ver desde arriba también nos hace ver las cosas diferentes. Entonces, ¿desde qué ángulo vemos las cosas, percibimos las cosas que nos rodean? Eso es lo que hoy tenemos que tomar en cuenta. Este pueblo, dice la palabra en el verso 3, dice, no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, porque veían las cosas de una manera horizontal. Pero Dios quiere que las veamos desde arriba. El pueblo trataba de agradar a Dios. No crea que era un pueblo como quizás usted ahorita lo esté percibiendo, que se alejaron de Dios. No, el pueblo no se alejó de Dios. El pueblo ahí estaba. De hecho, mire lo que dice en el verso 11. Vea cómo era el pueblo. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Es decir, el pueblo era un pueblo que cumplía. Usted sabe que en la ley mosaica tenían que estar ofreciendo diariamente sacrificios como ofrendas para Dios. Tenían que estar sacrificando. Y nunca faltaba sacrificio para Dios. Ahí estaban los judíos, los israelitas, dando para el sacrificio. O sea, era gente cumplida. Era gente que cumplía. Luego dice más adelante, hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. Sí, estos holocaustos eran por el pecado. O sea, la gente aparentemente se arrepentían y presentaban estos sacrificios, holocaustos, por el pecado. Dirían ustedes, ay, qué pueblo tan cumplido, qué pueblo tan bien enseñado, qué pueblo tan buen adorador es este, que está cumpliendo con lo que la ley dice que se tiene que hacer. Luego más adelante dice, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Dios le dice al pueblo, acuérdense que lo que estamos leyendo del verso 11 y de los subsiguientes versos son palabras de Dios. El verso 12, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? O sea, la gente iba a la tienda de reunión, estaban ahí en el templo. Entonces, fíjese, presentaban sacrificios, presentaban holocaustos, estaban ahí en el atrio del templo. ¡Wow! ¡Qué iglesia tan bonita! Dijéramos en nuestros tiempos, ¿verdad? Es el pueblo de Israel, pero lo podemos traspolar a nuestro tiempo y diríamos, ¡qué iglesia tan cumplida! Sin embargo, Dios dice, no me traigas más vana ofrenda,
el incienso me es abominación. También llevaban ofrenda de incienso. Es decir, era un pueblo que cumplía, era un pueblo de Dios que era cumplido. Dice más adelante, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Cumplían con las asambleas. Es decir, cuando se convocaba a estar reunidos, ahí estaba el pueblo. El sacerdote decía, vamos a adorar a Dios. Y ahí estaban en las fiestas, estaban en las asambleas. ¿Qué de malo tenía este pueblo? Dice, sin embargo, Dios dice, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. El pueblo bien gozoso, bien animado, bien alegre. Pero Dios estaba diciendo, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y más adelante dice en el verso 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Eso sí está duro, lo que pasaba con el pueblo de Israel, lo que pasaba con el pueblo de Israel, vuelvo a decir. O sea que hacían cosas para Dios, en nombre de Dios, pero a Dios no le gustaban. Qué triste situación. Y luego en el verso 15, cuando extendáis vuestras manos, ¿qué dice? Yo esconderé de vosotros mis ojos. Ah, Dios mío. Eso sí duele. Los judíos estaban extendiendo sus manos, pero Dios les dice, yo esconderé de vosotros mis ojos. Quiere decir que mientras el pueblo estaba adorando a Dios, extendiendo sus manos, Dios estaba cerrando sus ojos, porque no los quería ver. Y sigue, dice, asimismo cuando multipliquéis la oración, esto sí ya es el tiro de gracia. Cuando multipliquéis la oración, ¿qué va a pasar? Yo no oiré. Yo no oiré. Dios mío. Sí que era una situación difícil. Vuelvo a repetir, el pueblo estaba cumpliendo, pero desde una visión corta, horizontal. Estaba haciendo lo que la ley decía que se tenía que hacer. Pero ¿qué le faltaba al pueblo? ¿Cuál era el diagnóstico que tenía ese pueblo? Isaías mismo lo dice más adelante y Jesucristo lo recalca a la gente de su generación. Lo que dice Jesucristo e Isaías dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Quiere decir que el pueblo de Israel hacía todas las cosas, pero por inercia, por costumbre, por solo hacerlo. Ya era así como nosotros el caminar. Cuando nosotros caminamos, ¿cómo lo hacemos? Por inercia. No le estás diciendo, a ver, pie derecho, órale, pie izquierdo. No le estamos dando órdenes a nuestros pies. Tampoco cuando comemos no decimos, a ver, vamos a echarnos un bocado y órale, sí, a darle duro, a maxilares, a morder. No, todo es por inercia. Pues así estaba este pueblo de Israel, todo lo hacía por inercia. Ya era una costumbre de ellos hacer todo esto. Ya lo hacían porque lo tenían que hacer. Pero vean lo que Dios está diciendo. Les vuelvo a decir, ya el tiro de gracia es cuando Dios les dice, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Quiere decir que yo me imagino a Dios así.
O sea, el pueblo estaba clamando, y Dios mío, te pedimos, y Dios mío, y Dios. Así. ¿O usted cómo se lo imagina? Van a decir, ay, es que Dios es espíritu. Bueno, yo estoy usando mi imaginación, ¿verdad? Y simplemente les estoy diciendo un cuadro como yo lo veo. Pero el chiste es que dice, yo no oiré. Dice, llenas están de sangre vuestras manos. Ahora yo le voy a preguntar a usted, ¿en realidad todos eran asesinos? No. Es una figura metafórica lo que está hablando Dios al pueblo. Porque usted y yo podemos decir, ay, pero por eso Dios no los escuchaba. Esa es la razón de por qué Dios estaba enojado con ellos. Porque sus manos estaban llenas de sangre. Pero la Biblia no nos dice que fueran asesinos. O sea, está hablando en un sentido metafórico. Dice, llenas están de sangre. Y más adelante, en el verso siguiente, nos los aclara. Dice en el verso 16, lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad. Y quitad la iniquidad. Eso es a lo que se estaba refiriendo con las manos manchadas de sangre. La iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. ¿Sí? Porque podemos pensar que porque mataban gente, Dios estaba enojado con ellos, pero no, los israelitas no eran caníbales, no eran asesinos seriales. Simplemente Dios usa esa expresión para decir de que sus manos estaban sucias, que había iniquidad en sus obras. Dice, dejad de hacer lo malo. Eso era lo que quería Dios, que el pueblo dejara de hacer lo malo. Porque con sus labios quizás estaban haciendo oración, pero también con sus labios estaban pecando. Usted sabe que la lengua, Santiago dice, es un pequeño órgano que ahí tenemos, pero que ocasiona grandes incendios. Solo por mencionar un órgano, solo por dar el ejemplo de lo que hace la lengua. Entonces, aquí nosotros podemos ver que Dios lo que les está recriminando es que hacían lo malo, se deleitaban en lo malo. ¿De qué les servía al pueblo ir y estar en las asambleas, estar en las fiestas solemnes, dar sacrificios, estar con sus ofrendas, levantar las manos, hacer oración, si saliendo de ahí estaban haciendo cosas malas? ¿De qué servía? Era un pueblo rutinario, era un pueblo que estaba acostumbrado solamente a hacer lo que la tradición le decía. Pero Dios les dice, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado y hagan justicia al huérfano y amparar a la viuda. Es decir, acuérdate de la gente necesitada. Eso es lo que debes de hacer. No con esto tampoco quiere decir que estuviera mal que hicieran asambleas, no era malo que hicieran sacrificios, no era malo que hicieran holocaustos, no era malo que ofrendaran incienso, no era malo que oraran y tampoco era malo que levantaran las manos. El problema radicaba en que ya lo hacían por hacer. Ese es el problema al que se enfrenta el ser humano, hermano. Ese es el problema al que nosotros como hijos de Dios hoy nos podemos enfrentar igual que el pueblo de Israel. Hacer las cosas por rutina y a veces es tan común entrar en rutinas. Por ejemplo, en nuestro trabajo que Dios nos permitió tener, nosotros hacemos cosas rutinarias, incluso le decimos la tensión de rutina. Por ejemplo, nace un recién nacido, y si es un recién nacido que llora y respira enseguida, todo lo que haces son rutinas.
¿Sí? ¿Y en qué consiste la rutina? Bueno, lo agarras, te lo pasa el ginecólogo, lo empiezas a secar, después le agarras la perilla y le empiezas a sacar las flemas, primero de la nariz, después de la boca. Sí, o sea, todo es una rutina, ya te la sabes. Después empiezas a checarle su corazón, que esté latiendo bien, sus pulmones, que estén metiendo bien aire, la temperatura. Después de eso lo empiezas a revisar todo el cuerpecito, que no tenga ningún defecto, que no tenga ningún problema, que esté permeable la nariz, que esté permeable el ano. ¿Sí? Todas esas cosas son rutina. Lo mides, empiezas con la cabecita, el perímetro cefálico, el perímetro torácico, perímetro abdominal, la talla, y todo eso ya te lo sabes y lo haces rapidísimo. Cuando empiezas, no, hasta dices, ¿qué sigue después? Y quisieras que ahí estuvieran ahí tus maestros, pero pues ya no están. Pero al paso del tiempo te vas acostumbrando a todo esto. Y lo mismo puede pasar en cualquier área de nuestra vida, pero llegar a ese punto en nuestra vida espiritual es algo completamente triste y catastrófico. Es algo triste y catastrófico tener que hacer esto rutinariamente. Dios no quiere eso. Dios por eso le dice, ¿sabes qué? Empieza a hacer cosas fuera de lo que te estás acostumbrando. Empieza a atender a la viuda, al huérfano, al menesteroso. Haz algo fuera de lo que estás acostumbrado a hacer. Y empieza a hacer realmente una búsqueda de Dios. Esto fue lo primero con lo que le llamó la atención Dios al pueblo. Y usted va a decir, ¿y eso dónde está? Me estoy refiriendo a buscar en primer lugar a Dios. Cuando Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel en los primeros versos, le dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Posteriormente en el verso 3 habla de dos comparaciones que son algo en lo que quiero que aterricemos en esta hora. La primera comparación que hace el profeta Isaías dice, el buey conoce a su dueño. Y la segunda dice, el asno, el pesebre de su señor. El buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su señor. Es algo en lo que debemos de reflexionar. ¿Por qué Isaías no Isaías, sino Dios a través de Isaías le está haciendo estas comparaciones al pueblo de Israel? ¿Sabe por qué? Esto nos deja mucho ejemplo, el buey y el asno. Dice, el buey conoce a su dueño. El pueblo de Israel había empezado a desconocer a Dios. Había empezado a desconocerlo. Empezaba a hacer las cosas, ya dijimos, por rutina, pero se había olvidado de que Dios es algo más que simplemente un Dios que va a estar ahí en el templo y que lo tenemos que adorar como si fuera una imagen. Dios es alguien real, alguien que, vuelvo a repetir como se lo decía al principio, está esperando una relación entre tú y Él. Entre tú y Él. Dice, el buey conoce a su dueño. Es importante que en esta hora nos preguntemos si en verdad conocemos a Dios. Si en verdad hemos estado viviendo en su presencia. Dios quiere que vivamos en su presencia. Dios quiere rodearnos con su presencia. Él no es egoísta, hermano.
Él no es egoísta. Él quiere invitarnos a estar dentro del perímetro. Él dice, yo soy la puerta. Yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Y usted sabe que los pastores o los dueños de las ovejas guardan a las ovejas en unos lugares cercados que les llaman apriscos. Y ahí están las ovejitas. Y mientras están dentro del aprisco, esas ovejitas están seguras. Están protegidas, están cuidadas. Si alguna en el día que haya ido a pastar se lastimó el pie, llega el pastor y la cura. Realmente estaba leyendo acerca de los pastores y es un cuidado realmente como una buena enfermera. Una buena enfermera hace con los pacientes. Está al tanto de cómo está la ovejita. Y suple su necesidad. Si esa ovejita no se puede parar, el pastor le lleva ese alimento que ella necesita. Y así es Dios. Porque Él mismo lo dijo. Dice, yo soy el buen pastor. A tal grado que está hablando con los discípulos y sus seguidores y les dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Se imagina el gran amor que Dios nos tiene, hermano? Y lógico es que cuando tú estás dentro del aprisco, aprendes también a conocer a Dios. Sabes que si estás pasando por una situación de invalidez, por ejemplo, si la ovejita se lastima, se entierra algo en el pasto, sabe que va a llegar el pastor. No se angustia. Sabe que el pastor va a llegar y la va a sanar y la va a curar. Sabe que si el lobo la atacó y la mordió, el pastor va a llegar y va a sanar esas heridas. Pero las ovejitas están tranquilas. Por eso yo le preguntaba hace unos momentos, ¿conocemos realmente a Dios? Porque a veces cuando vienen las situaciones adversas a nuestra vida, nos empezamos a preocupar, nos empezamos a alarmar y empezamos a actuar como algunos personajes de la misma palabra de Dios que aunque fueron favorecidos por Dios, pero no conocían a Dios. Usted va a recordar de un personaje que agarra y ofrece holocausto, cosa que él no tenía que hacer, porque dice, es que ya vienen nuestros enemigos y si no invoco la presencia de Dios nos van a destruir. Pero cuando llega el profeta y ve que este personaje ofreció el sacrificio que no debería de ofrecer, ¿qué le dijo el profeta a ese personaje? Locamente has actuado. Quiere decir que Saúl había sido bendecido por Dios, había sido favorecido por Dios, había profetizado en nombre de Dios, pero no conocía a Dios. No conocía a Dios. Parece algo irónico, ¿verdad? Parece algo irónico que nosotros nos podamos jactar y decir, no, yo sí conozco a Dios. Pero la realidad es que quizás conoces un poquito de Él. Ay, hermano, tanto que tenemos que conocer de Dios, tanto que tenemos que aprender de Él, Amén, amén. tanto que Él tiene que mostrarnos, Gloria a Dios. tanto
cosas que hay escondidas en Él. A veces si tú tienes servicios de los que se contratan, de Netflix, de Disney, ahí estamos buscando a ver cuáles son las series nuevas, las películas nuevas, y ves una y ves otra, y cuando te das cuenta ya salieron nuevas, y nunca terminas de ver todo el material que hay en esos canales, en esas páginas de entretenimiento. Nunca terminamos porque es inmenso el abastecimiento diario que está llegando. Ahora, si eso pasa con cosas materiales, con cosas que las vemos, vuelvo a repetir, horizontalmente porque están en nuestro entorno, ahora imagínate Dios cuántas cosas tiene que mostrarnos. ¿Cuántas cosas tiene Dios que mostrarnos? ¿Cuántos de nosotros necesitamos la dirección de Dios en nuestra vida? ¿Y cuántos realmente somos guiados por Dios? Hace unos meses yo le hablaba de la vida de Eliseo. Eliseo era un hombre que una de sus expresiones que pasaron a la historia y que fueron grabadas en la palabra de Dios dice, yo soy Eliseo en cuya presencia estoy de Dios. En cuya presencia estoy. Eliseo estaba siempre en la presencia de Dios. Qué bonito. ¿Cuántos podemos decir lo mismo? Y no era porque Eliseo fuera un bravucón o era un hablador y que dijera eso por decirlo, no. Lo reflejaba. Cuando el rey de Asiria iba a atacar a Israel, al pueblo de Israel, Dios le revelaba a Eliseo de qué forma iba a atacar el enemigo. Y cada vez que llegaba el pueblo enemigo poderoso, llegaba a atacar al pueblo de Israel, los israelitas ya sabían de qué forma iban a ser atacados. A tal grado que el rey enemigo le pregunta a su cámara de senadores, a su corte real, ¿y quién es el que le va a decir siempre al rey de Israel la forma en que los vamos a atacar? Y los de la guardia real les dicen, no, nosotros no somos. Lo que pasa es que tienen ahí al profeta Eliseo y Dios le revela la forma en que vamos a atacar. Vea si no es algo sorprendente, hermano. A ese grado podemos llegar si permanecemos en la presencia de Dios. Que Dios nos diga, mira, haz esto, no te vayas por ahí porque te va a ir mal. Tienes que venirte por acá, aunque esté más largo el camino, pero vente por acá porque aquí vas a evitar muchos problemas. Pero no. A veces estamos ahí, problema tras problema, tras problema y tras problema. Pero ¿sabe por qué? Porque no buscamos la dirección de Dios, no conocemos a Dios, no nos interesa conocer a Dios. Lo espiritual lo tomamos como rutina, como este pueblo. Puede ser que digamos, hermano, pero es que yo oro 3 horas. Pero oras con pasión realmente. O oramos Ave María Purísima, así.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad como en los cielos, aquí en la tierra. Yo espero que nadie oremos. A Dios le gusta que oremos con pasión, que nos apasionemos por Él, que nos apasionemos, que disfrutemos su presencia. Qué bonito es cuando uno disfruta lo que hace. Es hermoso cuando lo disfrutas, si te gusta comer, cuando estás disfrutando esa comida apetitosa que te gusta, si hasta haces y tu cuerpo reacciona salivando, ¿verdad? Y dices, se me hace agua la boca. Eso es disfrutar. Así Dios quiere que disfrutemos su presencia. Que no nos conformemos, que no seamos rutinarios como este pueblo. Y si hemos caído en eso, decirle, Señor, suaviza mi corazón, Señor. Suaviza mi corazón. Necesito que cambie, Señor. Las situaciones en la vida han endurecido mi corazón. Se ha vuelto como de piedra, Dios. Pero yo quiero que lo hagas sensible a tu presencia. No quiero perder el tiempo aquí fingiendo que estoy orando. Quiero en realidad que tú me escuches. Quiero en verdad sentir, Señor, que aquí estás conmigo. No quiero levantar mis rodillas, no quiero pararme, no quiero abrir los ojos y saber que simplemente me siento de la misma forma. Eso es lo que está esperando Dios de nosotros, que le digamos. A mí me ha pasado, hermano, y desgraciadamente nunca no te das cuenta en qué momento ya estás cayendo en la rutina, hasta que Dios te sacude y te dice, me estás cayendo en la rutina, así no me sirves. Así me lo ha dicho Dios, así no me sirves. Tienes que volver a redireccionarte, tienes que volver a sentir mi presencia. Porque sin mi presencia tú no puedes hacer nada. Y es la verdad, hermano. Nosotros como hijos de Dios, sin la presencia de Dios, no somos nada. Dios quiere una vez más que le busquemos. Por eso Él le dice a esta generación, el buey conoce a su dueño. Y luego dice, y el asno el pesebre de su Señor. Si sabe de qué otra forma le decimos a los asnos, ¿verdad? Les decimos burros. Y a veces nosotros usamos el término burro despectivamente para decirle a una persona que no entiende. Sin embargo, son inteligentes estos animalitos. Dice, el asno el pesebre de su Señor. ¿Qué era el pesebre para un animalito de estos? Era el lugar donde llegaba a descansar. Por generaciones, por siglos, estos animalitos se han hecho para cargar y se les explota. Sin embargo, cumplen con su función. Pero cuando terminan su tarea, ellos saben a qué lugar pueden ir a descansar. Ellos saben a qué lugar tienen que ir a descansar. Por eso es que Dios les dice, el asno conoce el pesebre de su Señor, sabe dónde puede ir a reposar. Usted y yo, ¿en dónde buscamos el reposo y el alivio? ¿A dónde nos vamos a recargar de fuerza? Usted sabe que cuando usted se le está acabando la batería a su teléfono, a su celular, lo tiene que conectar y ahí lo tiene usted que dejar un ratito.
A lo mejor está ahí pegado usted ahí al contacto de la luz y está mandando mensajes. Pero no es lo mismo a que usted ande libremente con el teléfono que está cargado. Ahí tarde o temprano lo tiene que dejar un momento. Y ahí se está recargando. Es lo que debe de pasar en nuestra vida. Cuando estamos cansados, cuando no tenemos fuerza, recurrir a Dios. No apoyarnos en la gente que nos rodea en primer lugar. Yo no digo que sea malo, pero tu primer lugar que debes recordar es Dios. David decía cuando tenía problemas, dice, él escribe un salmo y dice, pacientemente esperé a Jehová. Dice, y él me escuchó y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios siempre quiere ayudarnos. Amén, así es. Pero a veces no nos gusta a nosotros irnos por el camino largo. Gloria a Cristo. Por eso Dios le dice a este pueblo, le dice, el asno conoce el pesebre de su Señor, sabe en dónde encontrar refugio, sabe que aunque el día ha sido pesado y ha tenido que cargar mucho y ha sido explotado, sabe que hay un lugar donde está el reposo para él, donde puede tomar agua, donde puede descansar. Amén, amén. Y sabe que conociendo a Dios, sus caminos, sus propósitos, y sabiendo que en Él encontramos reposo para nuestra vida, nunca nos vamos a volver rutinarios. Nunca nos vamos a volver rutinarios. Porque esa relación se va a hacer una relación intensa, una relación estrecha, una relación en la cual nos vamos a hacer completamente dependientes de Dios, completamente dependientes de Dios. Y eso es lo que Él quiere, hermano. Él amaba tanto a ese pueblo, Él amaba tanto a ese pueblo que le dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Por qué quieren seguir sufriendo? Todavía se siguen rebelando. Ahora ya podemos comprender más el texto. O sea, Él no lo dice con el afán de molestarlo al pueblo, sino lo dice con el afán de que el pueblo reconozca y se acerque a Dios. Amén. Dios es bueno, hermano. Amén. Dios es bueno, en verdad. Aunque hay gente que dice, no, pero es que el Dios del Antiguo Testamento era malo porque mandaba a matar. No es cierto. Dios siempre ha sido bueno y seguirá siendo bueno, pero Él quiere que entremos en intimidad con Él, Gloria a Dios. que le busquemos más, que nos acerquemos más a Él, que sea sincero y le diga, Señor Dios, necesito hoy que sentir una caricia tuya. Amén. Me siento solo, Gloria a Dios. siento que no puedo con esto, Dios. Y Dios ahí está, hermano. Amén. Dios es grande en misericordia. Él le dijo a Moisés, más bien dicho, Moisés le dijo a él, tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Así es nuestro Dios. Amén, amén. Y le dice en el verso 5, seguimos en el verso 5, dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Aquí está hablando, es uno de los pocos pasajes en la palabra de Dios que está hablando de los padecimientos emocionales. Es uno de los pocos pasajes de la Biblia
que habla de los padecimientos emocionales y cómo nosotros nos podemos dar cuenta que estos padecimientos emocionales surgen porque no buscamos la presencia de Dios. Surgen porque no buscamos la presencia de Dios. Por eso dice, toda cabeza está enferma. Él le dice al pueblo de Israel, y todo corazón está adolorido. Cuando dice toda cabeza está enferma, significa que tiene algún problema. No una dolencia física, sino trae un dolor emocional. Algo que trae aquí cargando en su mente, que no la deja estar en paz, que le provoca ansiedad, que le provoca estrés, que le provoca depresión, que le provoca angustia. Eso es lo que está diciendo Dios. Dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Vea usted cómo no son las circunstancias. Dios permite esas circunstancias para que, dice el verso 6 al final, dice, vamos a leerlo todo, dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, ya que se está refiriendo a problemas físicos. Dice, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. No están suavizadas con aceite. ¿Sabes que la mejor medicina para todo problema es ese aceite? Ese aceite que Él prometió. Amén. Dice, es necesario que yo me vaya, pero enviaré al Espíritu Santo. Él es el aceite, hermano. Él es el aceite. Él es el que nos hace sentir la presencia de Dios. Gloria a Dios. Y en esta hora, si tú tienes alguna situación que te aflige, a lo mejor estás muy bien de tu cuerpo, a lo mejor traes algún dolor en tu corazón, alguna carga. Este mensaje Dios lo puso para que tú descanses en Él. Amén. Y a partir de ahora lo busques. Aleluya. Lo busques y esperes que Él te suavice las heridas con ese aceite fresco. Con ese aceite fresco. Yo te invito a que te pongas en pie en esta hora Gloria a Dios. y que dejes que el Señor ministre a tu vida. Amén. Él está aquí, hermano. Amén, amén, amén. Él está aquí. Gloria a Dios. Porque dice la palabra que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Aleluya. Solo diré, Señor, te necesito.